Ahora sí, ya estoy grabando, chicos. Entonces, todos podemos recurrir a nuestro texto, a la página número 63. En estos días vamos a ver un poco sobre este tema, lo que se llama el lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico. Lo tenemos en nuestro texto, ¿verdad? Por ese motivo, pues simplemente yo lo tengo aquí, puesto y proyectado en pantalla para los que no tienen el texto a mano. Dentro de este lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico, aquí vamos a desarrollar una habilidad, chicos, en donde vamos a convertir expresiones de lenguaje cotidiano, es decir, palabras, le vamos a transformar al lenguaje algebraico, es decir, a expresiones algebraicas. Vamos a pasar a un lenguaje matemático, digamos así. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, nos presenta un ejemplo el texto. Y ya vamos a hacer más ejemplos. El ejemplo que nos presenta en el lenguaje cotidiano nos dice ahí un número cualquiera. ¿Y cómo le representa el lenguaje algebraico? ¿Cómo representa un número cualquiera, chicos? Con una N. N, ¿verdad? Bueno, se puede representar con una M, pero en matemáticas se utiliza mucho, también voy a poner aquí al lado, con una X. ¿Ya? Entonces, la letra es lo de menos. De todas maneras, quiero poner también la X al lado, porque en el lenguaje matemático se va a trabajar mucho con la X, que significa incógnita, desconocido. Un número cualquiera es la X. Fíjense ustedes en la parte, en la segunda fila, dice un número consecutivo. ¿Qué quiere decir consecutivo? A ver si alguien me puede decir. Que se repite más de una vez. Casi, pero consecutivo viene de siguiente, es decir, estoy al ladito de. Por ejemplo, del número 10, ¿cuál sería el consecutivo, el que le sigue al 10? El 11. El 11, muy bien. Del 20, ¿cuál sería el consecutivo? 21. 21. Por eso, si ustedes se fijan, chicos, en el lenguaje algebraico, nos dice n más 1. Es decir, puede ser cualquier número, pero el consecutivo es el que le sigue. Está solamente a la distancia de un numerito. Por ejemplo, si n vale 1000, el consecutivo va a ser 1000 más 1, 1001. 1001. Sí, chicos, entonces de esa manera es que se ha logrado convertir la expresión un número consecutivo al lenguaje algebraico. Yo le voy a poner aquí también, hablando en términos de x, sería x más 1. ¿Ya? Bueno, sigamos viendo el siguiente ejemplo. La suma de dos números consecutivos. Si ustedes se fijan, chicos. Sí, dígame. A usted cuando no creo que está convirtiendo, por ejemplo, ahí estaba N y usted lo hizo que sea un X. ¿Es solamente un ejemplo o es necesario de convertirlo en X? No, es que es simplemente para indicar que podemos utilizar cualquier letra. El texto nos pone, gracias. el texto nos pone como N, pero dentro del lenguaje matemático se utiliza mucho la X. ¿Ya? Veamos el último ejemplo que nos presenta el texto antes de ir al desarrollo de otras actividades. Dice la suma de dos números consecutivos. Aquí está el secreto. Aquí está puesta la suma. La estoy encerrando en un circulito. Si ven ustedes, chicos, aquí está un número. Este número es n. Y aquí está el otro número, el consecutivo, que es n más 1. Acuérdense ustedes que el consecutivo de un número es el mismo número más 1. Por ejemplo, si n vale 10, ¿cuál es el consecutivo? 11. 10 más 1, 11, correcto. Y por lo tanto, esa expresión nos dice que represente la suma de dos números consecutivos. ¿Sí? Bueno, quizás es algo nuevo para nosotros. El texto nos está poniendo. De todas maneras, he preparado ya unas actividades para ir reforzando más estos temas, ¿ya?
que es lo que voy a poner ahorita. Tengo aquí este documento que les voy a hacer llegar a ustedes. Este es el que me interesa más, el que vamos a desarrollar con ustedes en esta tarde. Sí, chicos, vamos a ver qué tal nos va. Al lado del número 1 dice, llamando X a un número natural cualquiera, es decir, X, voy a cerrarle un circulito. A ver si me permite escribir. Ya, se está moviendo esto un poquito. Permítanme aquí ponerle. Ahí sí. Llamando X a un número natural cualquiera. No sabemos cuánto es X, pero lo que sí sabemos es que es un número cualquiera. ¿Cómo representamos el doble de ese número? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. Si X es un número cualquiera, ¿cuál sería el doble de ese número? Por ejemplo, si X vale 10, ¿cuál sería el doble? 20. 20, ¿verdad? Si X valiera 3, ¿cuál sería el doble? 6. 9. 6, el doble sería 6. Si ustedes se dan cuenta, chicos, Pero repite, por favor, no entendí el doble qué. el doble, si ahorita solo estamos viendo ejemplitos. A ver, el doble de 50, si X valiera 50, ¿cuánto es el doble de 50? 100. 100, correcto. Si ustedes se dan cuenta, para sacar el doble, le estamos multiplicando por 2. Por lo tanto, el doble de X sería 2 por X. ¿Sí? Porque yo no sé cuánto vale X. X puede valer cualquier cosa, pero el doble va a ser 2 por X. ¿Sí, chicos? Y si quieren, podemos comprobar. Háganse cuenta que X valga 1000. El doble va a ser 2 por 1000, va a ser 2000. ¿Verdad? ¿Verdad que sí nos queda? Sí, profe, pero digamos, ¿dónde está la X? Porque hay esos puntitos, ¿hay que ponemos? Nada, no, ahí no pongan nada. Sí, solamente es para señalar el caminito, digamos así. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Ya pusimos el doble de X. Veamos cuál sería el anterior. ¿Cómo escribiríamos el anterior de X? Hágase cuenta que X vale 10. ¿Cuál sería su anterior? 9. 9. ¿Y cómo sacamos ese 9? ¿Qué hicimos con el 10? ¿Qué le Menos hicimos? 1. Menos 1. Por supuesto. Por lo tanto, el anterior sería el número menos 1. X puede ser cualquier número, pero yo le quito 1 y ese es el anterior. ¿Cómo saco el siguiente? Más 1. Por supuesto, el número y le sumo más 1. Ese va a ser el siguiente. ¿Ya? ¿Se va viendo un poquito mejor? Sí. El resultado de sumarle 8. El resultado, más 8, ¿sí? Directamente el número, si yo le sumo más 8, es lo que me está pidiendo aquí. ¿Ya? Dice el doble de su siguiente. El doble de su siguiente. Y habíamos sacado cuál es el siguiente. ¿Cuál es el siguiente de un número? Más 1. X más 1, ¿no es cierto? Y desde el doble, ¿cuál sería? Acuérdense que para sacar el doble, ¿qué teníamos que hacer? Sumarle 2. Por 2. Por 2. A este número de aquí le voy a poner entre paréntesis, le multiplico un 2 antes. Ese es el doble. ¿Verdad? Ya. Vamos a ver. Su triple menos 2 unidades. Su triple. Ahora me está pidiendo sacar el triple. Ya no el doble, sino el triple. ¿Cómo será el triple de un número? 3. ¿Cómo? Por 3. Por 3. Exacto, sería 3x. Este es el triple. Menos 2. Menos 2, porque dice menos 2 unidades. ¿Verdad? ¿Sí o no, chicos? Sí. Ya. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo un montón de ejercicios, pero bueno, he querido hacer los más básicos, los más relevantes.
Porque en el texto también tenemos ejercicios parecidos, que es los que vamos a hacer ahorita, y yo les voy a ayudar si tienen alguna dificultad, ¿ya? Quiero regresar aquí al texto, y si ustedes se dan cuenta, aquí en donde dice expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Chicos, vamos haciendo, ¿ya? Cojan el texto y vamos a empezar a trabajar. En este caso sería la página 64 y vamos a empezar a hacer ahorita esta actividad. En la que tengan dificultad me dicen con confianza, yo les voy a ayudar, ¿ya? Hagamos conmigo, bueno, aquí hablamos a veces de dos números. Lo que les quiero, a ver, hagamos los primeritos, ¿ya? Los tres primeros para que ustedes sigan adelante. A ver, ¿quién me dice un número cualquiera? ¿Qué le pongo? N o X. N o X, ¿ya? Pongámosle el X. Listo. La suma de dos números diferentes. 2X. No, la suma. La suma de dos números diferentes. X más X X. más N. X Más más otro número. N. X. Pongámosle Y, ¿ya? ¿Por qué le pongo Y? Porque en matemáticas se va a utilizar mucho. Se va a utilizar mucho lo que es la X y lo que es la Y. Entonces, cuando nos pida dos números diferentes, podemos utilizar las últimas letras del abecedario. X, Y, la Z también se utiliza, etcétera, ¿ya? Listo. La diferencia de dos números diferentes. ¿Cuál sería la diferencia de dos números diferentes? Cuando hablamos de diferencia, ¿de qué signo estamos hablando? Resta. Entonces sería un número, le resto otro número. Ya está la diferencia de dos números diferentes. Ahora, por favor, hagan ustedes el producto de dos números, el cociente de dos números, el cubo de un número, el triple del cuadrado de un número, la suma de los cuadrados de los números, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver cómo les va. Les voy a ir preguntando a ver cómo les ha quedado. Demos unos 3 minutitos y ahí les voy preguntando a ver cómo les ha quedado. Voy a poner pausa el videíto para... Correcto, cogemos dos letras, la X y la Y. Como me dice el producto, entonces pongo X por Y. Cuando no pongo ningún signo, se entiende que está el producto. O le puedo poner un puntito y también es producto. ¿Ya? Ese es el producto de dos números. ¿Listo? ¿Cómo sería el cociente de dos números? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cuánto le quedó el cociente de dos números? X dividido Y. Exacto. Un número dividido a otro número. El cociente quiere decir división. ¿Ya? El cubo de un número. ¿Cómo les quedó el cubo de un número? ¿Cómo les quedó el cubo de un número? X X elevado al cubo. elevado al Cubo. Perfecto. X elevado al cubo. El cubo de un Hasta número. aquí me llegué, licenciado. El cubo de un número. Muy bien. Está bien ahí el cubo de un número. Ya, vamos a ver la siguiente. A ver, la señorita Valeria, ¿qué me decía? El triple del cuadrado de un número. El triple del cuadrado de un número. Aquí hay que verle bien, ¿sí? El triple del cuadrado de un número. Yo les recomiendo, cuando sean expresiones muy largas, vamos a hacer como una divisioncita, ¿ya? Primero yo voy a señalar aquí el cuadrado de un número. Tomemos esa primero, que es más fácil, ¿ya? ¿Cuál sería el cuadrado de un número? X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. ¿Ya? Y ahora me dice el triple de eso, el triple, ¿verdad?
sería el triple. ¿Cómo saco el triple de algo? ¿Qué tengo ¿Por que hacer tres? para? Por 3. Pero recuerde que ese triple afecta a todo. Por lo tanto, le pongo 3 y para que me afecte a todo, paréntesis, ¿ya? Aunque en este caso no sería necesario poner paréntesis, pero en expresiones más complejas nos va a ayudar mucho el paréntesis. De todas maneras, ese sería el triple del cuadrado de un número. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Es cuestión de ir haciendo por partecitas. Muy bien. Siguiente, la suma de los cuadrados de dos números. ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo esa? Ve. ¿Quién se le está entrecortando? Le ponemos X sobre 2 y Y sobre 2 y lo sumamos con un más. Ya, pero dice el cuadrado. No dice el número dividido para 2. ¿Cómo es el cuadrado de un número? Hágase cuenta que solamente fuera el cuadrado de un número. ¿Cómo sería? X al cuadrado. X al cuadrado, correcto. Dice la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de dos números. Tengo dos números. Tengo la X al cuadrado y tengo el Y al cuadrado y eso me dice súmele. La suma de los cuadrados de dos números. Muy bien. Vamos a ver la siguiente, la I. Quiero ver esta I. A ver, ¿quién me quiere ayudar en I? X al cubo. La quinta parte del cubo de un número. Muy bien. Lo que escuché está muy bien. Primero centrémonos en el cubo de un número, ¿ya? Voy a coger del lado final. El cubo de un número es, ya me dijeron por ahí, X al cubo. X al cubo, correcto. Ahora dice la quinta parte de esto. Más Y al elevado a la quinta. No, estamos por ahí. Por ejemplo, si yo digo la mitad de un número, ¿qué tengo que hacer con ese número? Restarle. Ponemos la quinta afuera y Dividido para 5. cerramos. Exacto. Verán, vamos por partes. Si yo dijera la mitad de un número, ¿qué le tengo que hacer al número? Dividir. Le divido Dividir para 2. para dos. 2. Si digo la tercera parte de un número, ¿qué tengo que hacer al número? Dividirle para 3. Exacto. Y así, aquí me dice la quinta parte. ¿Qué tengo que hacer con este número? Dividido para 5. Dividido para 5. Esa es la quinta parte del cubo de un número. ¿Sí? La quinta parte de un cubo de un número. Vamos con la J. El cubo de la quinta parte de un número. Es diferente. Pero sigan mi consejo. Tomemos la parte final. Primero pongamos la quinta parte de un número. ¿Cómo sería la X quinta elevado a la parte? ¿Por ahí estoy escuchando? X elevado a la quinta. La quinta parte. ¿La quinta parte es potencia o es cociente? ¿Cociente? Es cociente. Cociente. ¿Cómo sería la quinta parte de un número? Sería dividido. Dividido para 5. Ya, pero ¿cómo me quedaría para ya escribir? Está bien lo que dice, sería dividido, pero ¿cómo le pongo? X elevado al cubo dividido para 5. Dividido para el cubo. X dividido para 5. Esta es la quinta parte de un número. El número le divido para 5. Y ahora me dice el cubo de esto, el cubo. Entonces, un paréntesis y el cubo. ¿Ya? El cubo de la quinta parte de un número. ¿Sí? Bueno, nos está queriendo acabar el tiempo, pero
Voy a tratar de avanzar un poquito más. ¿Cómo sería la suma de dos números dividida entre su diferencia? A ver, algo pasó aquí. Ya. ¿Cómo sería la suma de dos números dividida entre su diferencia? Primero cojamos esta parte. La suma de dos números, ¿cómo sería? Que ya hicimos al inicio. X Sería X más más 10. Y. X más Y. Dice, la suma de dos números dividido entre su diferencia. En vez de sumar, resto. ¿Verdad? La suma de dos números dividido entre su diferencia. Ya está. Listo. Las otras preguntas vienen, por ejemplo, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? El 5. El 5, porque 5 más 3 es 8. ¿Cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? 13. El 13, muy bien. ¿Verdad? Bueno, a ver, chicos, mi recomendación, sí, es que por favor tratemos de seguir haciendo los demás. Vuelva a hacer esto desde el inicio, aunque sea, pues, tapando las respuestas. Solamente es cuestión de irle practicando, de irse ya lanzando a hacer. Al inicio se hace un poco difícil, pero una vez que ustedes se lanzan a hacer esto, se les va a hacer más sencillo, chicos. Entonces, si necesitan ver un poquito la grabación de esta clase, se las voy a dejar, pero terminen, por favor, de hacer estos ejercicios de acá. Y entre hoy y mañana resolveremos esto, ¿sí? ¿Ya, chicos? Listo. Profe, ¿qué ejercicios tenemos que resolver? Hagan ustedes el N, el O, el P, Q, R, S, T, V y W. ¿Ya? Hagan ustedes eso. Si es que está muy complicado, pues, a ver, hagamos una cosa, porque dice aquí las 2/5 partes de un número aumentado a mitad del mismo número, la diferencia entre un número y su mitad, la suma de dos números consecutivos. Bueno, hay algunas fáciles y algunas difíciles. Trate de ir haciendo, pero de todas maneras mañana en clases revisaremos. Y yo les preguntaré a ver cómo les ha ido, ¿de acuerdo? Ya. Listo, como es un tema nuevo, voy a tratar de ayudarles hasta poder resolver conmigo todas estas cosas. Listo, chicos, déjenme terminar. A ver, dejar de compartir pantalla. Por favor, regálenme su camarita. Rápidamente, parece que alguien más entró. No sé si entró Javier Buruán, ¿está aquí? Está aquí Evelyn Condo. Un momentito, por favor. Regálenme un segundito. Sí. Ya, chicos, entonces se está terminando. Evelyn Condo se encuentra. Michelle Jarama se encuentra. Íranme diciendo, por favor. Evelyn Condo, ¿sí está? Sí, dicen. Ya. Michelle Jarama. Michelle, ¿sí está? Sí. Ya. Christopher Medina. Byron Pantosín.